La obra Comentarios Reales de Inca Garcilaso de la Vega habla sobre la historia, costumbres y tradiciones del incanato, describiendo hechos históricos que marcan al pueblo peruano hasta el día de hoy. Reivindicación de la raza incaica. El Inca Garcilaso aterriza en su primer tomo la auténtica identidad del incanato, ese linaje al cual también pertenece y lo cautivó desde siempre. Esta entrega reivindica al indígena, a sus costumbres y la manera de desarrollarse antes de la llegada de los españoles y todo lo que involucraría la presencia de estos en el antiguo Perú. La intención del autor es describir la epopeya de una raza. Narra las alternativas de ese pueblo con quien él mismo ha compartido y participado en su historia, mezclando en su relato la ficción con la realidad. De allí que el libro posee un doble valor, histórico y literario. El segundo tomo es consecuencia del primero y narra meticulosamente la conquista de las colonias de los incas, la rebelión de los aracus contra los españoles, la descripción de la ciudad de Cusco, lo que encierra su misticismo. Garcilaso describe aquí en esencia el desarrollo de la conquista, cómo se dio y bajo qué circunstancias tuvieron presencia las guerras civiles entre los conquistadores y la instauración del virreinato del Perú. Ahora hablemos de la idolatría y la evolución religiosa. Parte de esta reivindicación se relaciona con la idolatría original del pueblo incaico hacia múltiples dioses y su posterior evolución hacia el monoteísmo y el reconocimiento de un dios creador del universo. Recordemos que en el primer tomo, Inca Garcilaso de la Vega refiere que cada provincia, cada pueblo tenían dioses diferentes unos de otros. No había animal tan vil ni tan sucio que no sea idolatrado como un dios, ni tierra ni lugar que no tuviera el mismo valor. Es en este segundo tomo entonces que se reconoce inicialmente al sol como único dios y Manco Cápac es quien le ordena a su pueblo adorar al dios sol reconociendo los múltiples beneficios que éste era capaz de ofrecerles. Esto sirvió también para desengañar al pueblo indígena respecto a la bajeza y vileza de sus muchos otros dioses. Posteriormente, los incas reconocen también la existencia de un nuevo dios, un dios supremo creador del cielo y la tierra al que llaman Pachacámac. De este modo, el pueblo indígena nombraba a Pachacámac, adoraba al sol y reverenciaba al rey. Por supuesto, Pachacámac era el de mayor veneración. Desarrollo social. En la comunidad incaica hubo grandes cambios a lo largo de la duración del imperio. Sin embargo, el más relevante fue el tema de leyes, ya que éstas regían gran parte del orden social, debido a la gran rigurosidad de castigo por el incumplimiento de las mismas, llegando hasta tener el castigo de la muerte. También narra la división de clases en el imperio, donde primaba el inca como máxima autoridad. Otro aspecto importante es la expansión del imperio mediante las conquistas de los incas, mencionando cuáles fueron las naciones o provincias del altiplano andino, llegando hasta la selva peruana, dividiendo el poder entre los 4 suyos, quienes eran los gobernadores de cada uno de ellos. También explica la composición de las familias, donde el hombre era la máxima autoridad de las mismas, llegando a ser el representante ante algún problema o incumplimiento de las leyes por la familia. También el que se le otorga el castigo, pero hasta cierto punto. Esto debido a que el inca denominaba que la crianza era lo que afianzaba a las siguientes generaciones. Los incas de sangre real eran los sacerdotes de la Casa del Sol en Cusco, junto a un sumo sacerdote. En cambio, en las provincias, estos eran las personas naturales o comunes. El sacerdote principal debía ser inca. Además, habían casas con mujeres vírgenes y concubinas que eran para el rey. El primer inca, Manco Cápac, fue el que atribuyó muchas leyes para el gobierno del pueblo, pero también dejó otras leyes aún por terminar, para que sus hijos las perfeccionasen de acuerdo a sus tiempos, teniendo en consideración de que solo ellos podían crear y mejorar las leyes, ya que eran hijos del sol. Pero no se menciona a qué clases de leyes hace referencia, así que finalmente todo se le atribuyó al primer inca, ya que además carecían de escritura. A pesar de que los incas reales hacían las leyes, ellos nunca fueron castigados o demandados, ya que al ser hijos del dios Sol, eran considerados seres superiores y sus actos no merecían castigo alguno. En conclusión, el Inca Garcilaso de la Vega se propone como objetivo relatar la verdadera historia de los incas y establecer su identidad como mestizo. Su relato empieza con la creación del imperio, asegurándose de distinguir la nueva etapa de la previa, cuando los nativos eran idólatras y caníbales, a diferencia de los incas civilizados. Finalmente concluye explicando cómo fue la caída del imperio incaico. En este libro, Garcilaso asume el rol principal, teniendo la visión de que en el imperio en el que vivía estaba en peligro de quedar en el olvido. Como podemos ver en este libro, Garcilaso conserva su memoria y la de otras generaciones en su primera lengua, que era el quechua. Para concluir, sin ser explícito en sus críticas, el Inca Garcilaso consigue desmentir las ideas erróneas sobre los incas y su imperio.